CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario web con ASAMASEP, a nombre de la doctora Gerania Emilia Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Les damos esta bienvenida, esperando que sea de su agrado y de mucho aprovechamiento para toda la comunidad escolar y todas las personas que nos están acompañando. Esta estrategia es una colaboración realizada entre la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General de Enlace Educativo, encabezada por la maestra Cristina Cruz y por parte de la CONASAMA. La sesión de hoy surge en marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, al igual que la sesión que tuvimos hace 15 días, ya que se aprovecha justo estas fechas para poder reflexionar en torno a los vínculos afectivos, la manera en la que nos relacionamos y cómo esto va relacionado con nuestra salud mental, la forma en la que nos tratamos, la forma en la que nos sentimos. En aquella ocasión hablamos sobre todo de cómo se busca una relación positiva, cómo se construye un vínculo saludable. En esta, el enfoque va más dirigido al otro extremo de la dinámica cuando llega a presentarse violencia. La violencia y la relación es un problema silencioso que todavía cuesta trabajo nombrar. No siempre sabemos identificar la violencia y, sin embargo, sus efectos pueden ser profundamente dañinos para quienes lo viven. Para desarrollar esta ponencia nos acompaña la psicóloga Nancy Espinosa, quien cuenta con amplia experiencia en la atención de adolescentes y personas adultas. Les comento un poco sobre su perfil. Ella es licenciada en Psicología Sistémica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con 15 años de experiencia en consulta clínica y empresarial, tallerista y con consultorías en salud mental. Es actualmente maestrante en Psicología Clínica. Su compromiso con la profesión se refleja en una formación continua a través de diversos diplomados, como el de terapia de pareja, terapia familiar, psicología organizacional, violencia laboral y primeros auxilios psicológicos, entre otros. Entre sus colaboraciones con instituciones públicas y asociaciones, ha sido directora de la línea de ayuda Orientasex en MEXFAM, supervisora por proyecto en la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, consultora laboral en empresas nacionales y de Centroamérica, y además consejera en línea pro ayuda a la mujer en Fundación Origen. Sin duda es una especialista en el tema que nos puede brindar amplios conocimientos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Nada más, antes de cederle la palabra, les recordamos que a través del chat se comparte un enlace de registro de participación, el cual es muy importante para nosotros, ya que con base en ese enlace nosotros podemos conocer mucho más sobre su opinión y sus perspectivas. En ese formulario nos ayuda a conocer qué temas recomiendan, cómo están percibiendo cada una de las sesiones. Y ahora sí, con la Nancy, cuando guste puede comenzar. Muchas gracias, doctor, por su invitación y estar aquí con ustedes, con todas y todos el día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación de nuestra ponencia. Y pues bueno, nuestro tema de hoy es la violencia en la pareja, ¿qué hacer? ¿No? Vamos a iniciar primero definiendo un poco qué es una relación de pareja, ¿no? ¿Qué es una relación? Tal vez para muchas personas puede ser algo que se da de forma muy natural, puede ser algo que se dé incluso de forma acordada. Hay quienes inclusive funcionan en una relación de pareja sin darle ese nombre. Cual sea que sea el caso, es muy importante considerar que una relación de pareja quiere decir que están en un acuerdo entre dos personas que deciden vincularse afectivamente para compartir un proyecto en común.
los acuerdos van a estar determinados por sus valores, sus creencias o inclusive la influencia de aspectos socioculturales. ¿Cómo es eso? Vamos a dar un ejemplo. En algunas regiones de nuestra república puede haber aspectos socioculturales que determinen, por ejemplo, una edad apta o que se considere no tanto para una relación de pareja. Puede haber presión social para poder relacionarse, puede inclusive también determinar el lenguaje del amor, cuáles son aquellas acciones que determinan qué tanto o no se tiene un afecto por una persona. Y entre los acuerdos es muy importante considerar, por ejemplo, la exclusividad. No sé si en algún momento dentro de los vínculos que han establecido con personas han considerado en mencionar la exclusividad como un criterio importante para sus vínculos. Hay quienes lo dan por hecho y nunca se habla. La exclusividad quiere decir que vamos a estar solamente dos personas dentro de la relación. Si no se habla, se da por hecho. Pero hay personas que no cumplen con ese criterio y que a lo mejor mantienen dos o tres relaciones a la par. Ya sería romper ese acuerdo de una relación de pareja. Sugiero que este sea un punto de partida importante para los vínculos que vayan a tener o que están teniendo ahora. A poder acordar si van a mantener un vínculo afectivo exclusivo o no exclusivo. Está bien como lo decidan, siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo. Ahora, ¿qué es la violencia? ¿No? La violencia sí es un fenómeno social y tiene que ver con la intención de la fuerza o poder físico para otra persona, inclusive entre grupos o comunidades. Su característica principal es someter a otro, tener o buscar el control sobre otra u otras personas. Imagínense esto, cómo se puede ver reflejado en una relación de pareja. Lamentablemente, es algo muy común en nuestra sociedad actualmente, por ello es muy importante tener presentes los siguientes puntos, entendiendo también un vínculo afectivo que puede ser un noviazgo, puede ser un matrimonio, puede ser un concubinato o inclusive en relaciones que ya pasaron como una expareja o estas relaciones extramaritales o los vínculos adicionales a una relación formal. Eso incluye un vínculo, eso incluye una relación de pareja. Y en ese tipo de situaciones, cual fuera que sea, puede estar presente un patrón repetido de abuso. Va a impactar con conductas coercivas, que sean de maltrato, en diferentes aspectos que justo ahora lo vamos a ver. Hablando meramente de la violencia, creo que sí es muy importante considerar este debate que aún existe acerca si las personas, si los seres humanos somos violentos por naturaleza. Hasta ahora se entiende que no. La violencia es una elección. Influyen diferentes factores que participan para que la violencia se genere en un entorno o en un vínculo. Un factor inicial son factores biológicos y emocionales. Hay que considerar que cuando nosotros nos vinculamos es importante conocer justamente a la persona antes de formalizar un vínculo, para conocer estos factores biológicos. ¿Cómo es esa persona? Si a lo mejor tiene un control de impulsos, si sabe manejar la frustración, si puede gestionar sus emociones, la irritabilidad, ya que estos factores biológicos aumentan la probabilidad de que se generen conductas de violencia dentro de una relación y en cualquier ámbito de la vida también. Es importante que si alguien considera que no tiene un control de sus impulsos, que a lo mejor la frustración lo lleva a gritar, golpear, amenazar, es necesario buscar ayuda y eso lo vamos a revisar más adelante. El aprendizaje social.
es otro factor. La violencia se aprende en los entornos. Es muy importante revisar cómo son nuestros contextos familiares actuales, si se ejerce algún tipo de violencia, si es algo con lo que estoy en una interacción constante todo el tiempo, si hay un hiperestímulo de estas conductas en donde hay manejo de armas, violencia, por ejemplo, los videojuegos, todo lo que existe en nuestra sociedad y en nuestros entornos más cercanos, pues es echar un vistazo hacia nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros que puede ser un factor que normalice este tipo de conductas? Es necesario poder hacer una revisión para saber en dónde estamos parados actualmente y poder intervenir en ello. Otro aspecto importante es la dinámica de poder. Como decíamos, la violencia va a buscar siempre tener la voluntad de otra persona y eso puede alimentar una sensación de poder o de control sobre las personas. Hay quienes pueden tener una fascinación a este tipo de conductas o dinámicas y es la manera en la que se comienza a relacionar. Muchas veces personas que son, vamos a decirlo así, como adictas al poder, tienden a tener un perfil muy particular, ser personas como muy encantadoras, que te pueden como captar muy fácilmente, pero esas serían como banderas rojas que hay que identificar para evitar caer en vínculos con estas características. Ahora, otro factor importante son las heridas psíquicas. ¿A qué nos referimos con esto? Todos tenemos una historia de vida. Hay historias de vida en las que se viven situaciones de alto impacto que pueden generar heridas emocionales, heridas cognitivas que incluso la mente no puede procesar. A esto se le puede llamar que es un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que deja un impacto a nivel cognitivo, neurológico, incluso se ha estudiado mucho al respecto, que desestructura el funcionamiento mental, normaliza e interna ese tipo de conductas y entonces es la manera en la que aprendo a vincular. Pareciera que amor es lastimar, que amor es a lo mejor herir, porque así lo recibí yo, ¿no? Entonces, estos son factores que generan mayor probabilidad a que se genere una situación de violencia en una relación. Por ello es muy importante identificarlo y conocer a la persona con la que nos estamos vinculando, conocernos a nosotros mismos para saber si hay alguno de estos factores que se puedan atender en alguna instancia de salud emocional. Ahora, todo esto tiene un impacto primero de manera global. Imagínense que aproximadamente 470,000 personas son víctimas de homicidio cada año. Y alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas íntimas. Y una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, principalmente por parte de la pareja. Estas cifras son alarmantes. Nos están indicando que la manera en la que las relaciones amorosas se están generando están teniendo un impacto de violencia muy elevado y es importante poder hablarlo para poder identificarlo y después modificar lo que estamos viviendo. Ahora, justamente las mujeres al ser un grupo con mayor vulnerabilidad a vivir violencia, se ha desarrollado la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que nos especifica los tipos de violencia contra las mujeres. Estos elementos que vamos a compartir son esenciales para que puedan reconocer si dentro de algún vínculo han presentado, sentido o vivido
Alguna de estas situaciones que vamos a describir nos ayuda a identificar las situaciones de violencia. De inicio, el primer tipo de violencia es la psicológica. En este rubro vamos a identificar palabras, negligencias, dudas, celos, insultos, humillaciones, devaluación, rechazo, indiferencia. Por ejemplo, ahora hay muchos términos que nos ayudan a poder nombrar en la actualidad este tipo de situaciones, como por ejemplo el ghosting, ¿no? En donde en las redes sociales y me dejó en visto que ya es como un medio de comunicación muy importante para las dinámicas sociales, mucho más para las dinámicas de pareja, tiene un impacto en la conducta de indiferencia en los medios digitales y el impacto que tiene como medio de castigo o como medio de agresión para impactar en la salud emocional de la otra persona. ¿No? Eh, si en algún momento inclusive no sabemos nombrarlo, es importante mencionar que se siente. Si tú lo sientes es que algo está pasando ahí. Hay palabras que incluso hay personas que normalizan tanto que te pueden llegar a decir, es que exageras, no era para tanto. Hay que tener cuidado con ese tipo de observaciones, porque quiere decir que sí está pasando algo. La incomodidad que las personas lleguen a sentir están siendo síntoma de algo y es probable, hay que detenerse porque hay mucha probabilidad de que sea algún tipo de violencia. ¿No? Si te llegan a amenazar, si te llegas a sentir como víctima, aislar, si hieren tu autoestima, puede ser este aspecto de violencia psicológica. Ahora, la violencia física es la más común y siempre va ligada con la violencia psicológica. La violencia física la podemos determinar como muy fácilmente porque lamentablemente es la que es mucho más visible y la que es como más recurrente. Imagínense que va desde lo más pequeño que puede ser un pellizco, un empujón, a lo mejor lo que se conoce como el zape, ¿no? Eh, acciones que lastiman o hieran físicamente la integridad, ¿no? Hay incluso lesiones que son internas, que no se van a notar. Recuerdo que en algunas consultas, en esta atención a mujeres en situación de violencia, me compartían que hasta a veces las parejas saben en dónde golpear para que no se vea. Y el hecho de que a lo mejor las otras personas no vean ciertas heridas o ciertas lesiones no quiere decir que no esté pasando. Nada es mínimo, aun así sea un pellizco o un empujón, es violencia y no se debe de tolerar. Ahora, la violencia patrimonial. Cuando ya estamos hablando de vínculos afectivos en donde existe un patrimonio o en noviazgos en donde ya se generó por mutuo acuerdo un negocio o una actividad productiva, es ahí en donde afecta este tipo de violencia. Puede ser como la sustracción de documentos, de propiedades, tal vez a lo mejor del auto, de incluso la casa, ¿no? Que no te dejen entrar en donde haya un derecho o un bien económico y que ese se esté utilizando para manipular, para herir o para dañar a la víctima. ¿Mm? Hay personas que incluso tienden a romper documentos, tienden a lo mejor a, por ejemplo, la credencial de la escuela, ¿no? Ya no te la voy a dar y a lo mejor es el medio con el que se debe de ingresar. Eso sería violencia patrimonial. ¿Mm? Que lo guarden, que lo destruyan o que lo condicionen. En el aspecto de la violencia económica, vamos a identificar en donde el agresor a través del dinero busca tener el control. A lo mejor situaciones como más específicas en este rubro
las notamos en personas que son dependientes económicos, es decir, en donde la pareja genera el ingreso económico y la otra persona está como administrando lo que ingresa al hogar. Puede ser dinero contadísimo, que es para lo básico esencial, no hay dinero adicional, se puede condicionar el dinero por favores o la disponibilidad para intimar o para ciertas acciones que sean forzadas. ¿Mm? Y eso respecto a la violencia económica. Ahora, la violencia sexual igual tiene que ver un poco con la anterior, pero es cualquier acto que tenga un daño al cuerpo, a la sexualidad o a la integridad de la víctima. ¿Mm? Eh, Todo lleva un abuso de poder y en donde la otra persona tiene ese poder sobre el otro, ¿de acuerdo? Eh, Puede ser desde acciones no consensuadas, eh, la coerción para ciertas prácticas, la abstinencia de uso de algún método anticonceptivo o el tener conductas sexuales sin un acuerdo previo. ¿Mm? En donde algo no se siente bien, en donde algo no se acepta, en donde algo hiere, es que se está viviendo muy probablemente alguna situación de violencia sexual. Ahora, es un punto muy importante aquí detenerme porque también la violencia sexual ahora está muy digitalizada. Por ejemplo, la violencia a través de la interpósita persona, que es cualquier acto o omisión que cause prejuicio o dañe a las mujeres a través de las personas que están en su entorno, que puede ser te lastimo a través de hijos o hijas, a través de familiares o personas allegadas a la víctima. Eh, es como un rubro también nuevo, reciente, que se agregó a la ley general, porque también se busca como mantener el control a través de terceros. Y pues esto también implica un delito. Y finalmente, cualquiera que sea otra acción que dañe la integridad o libertad de las mujeres. Les mencionaba hace un momento el tema de lo digital, porque también ya existen violencias digitales o cibernéticas, en donde en el aspecto de la violencia sexual se puede estar vulnerando la integridad de las personas a través de medios digitales, compartiendo imágenes, incluso a lo mejor hasta no reales, sino con inteligencia artificial. Y pues esto también es parte de las violencias que actualmente se están viviendo. Ahora, ¿qué pasa con las modalidades de la violencia? Eh, ya conocimos los tipos. Las modalidades nos hablan de el entorno o el lugar en donde se desarrolla esa violencia, en donde se genera. Una de las tres, bueno, vamos a revisar tres modalidades en particular, que es la principal en el ámbito familiar, que es en donde pues se generan los vínculos de pareja, y en este aspecto el agresor tiene una relación de matrimonio, concubinato o algún vínculo afectivo con la otra persona. ¿Mm? En ese contexto familiar pueden existir todos los tipos de violencia que revisamos hace un momento. Otra modalidad es la violencia feminicida, que son todas aquellas agresiones, acciones que tengan que ver hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. ¿Mm? Y justamente se resalta que es una cuestión de violencia de género hacia niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? En donde justamente la otra persona busca tener el poder en cualquier etapa de la vida de la mujer con la imagen femenina. Y también otra modalidad importante es de la violencia digital y mediática, que es la que hablábamos hace un momento. Tiene que ver con acciones
con total dolo para lastimar, herir la integridad de una persona a través de medios digitales, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, la ley Olimpia, en donde es un delito difundir imágenes sin el consentimiento de otra persona, no se deben transmitir ningún tipo de imagen en medios digitales con contenido íntimo o sexual. ¿De acuerdo? Ahora, el violentómetro es una gran herramienta. Espero que la mayoría de ustedes que nos acompañan ya lo conozcan. Si no, se los presento. Es una herramienta que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional y nos ayuda a poder identificar en un grado de escala, en semáforo, qué pudiera estar pasando respecto a lo que vivimos en situaciones de violencia. No sé si se alcanza a ver muy bien la imagen, pero voy a tratar de ir leyendo algunas de las situaciones que nos marca el violentómetro. Lo pueden encontrar en redes sociales o en la red, en internet, para que vean un poquito más clara y nítida la imagen. De inicio tenemos como el semáforo del verde, anaranjado o ya el rojo, que pues son señales de alerta y de alto definitivo. De inicio tenemos como a lo mejor las acciones que nos deben de alertar y poder tener cuidado si estamos en alguna de esas situaciones. De inicio nos marca como un estado de alerta el recibir bromas hirientes, por ejemplo. Y estas palabras que les mencionaba como de, ay, no aguantas nada, ¿no? El chantaje, mentir, engañar, ignorar, que sería la famosa antes ley del hielo, ahora a lo mejor en medios digitales el ghosting. Los celos también es como un estado de alerta. Stalkear, por ejemplo, en redes sociales, acechar, ¿no? Estar como querer saber en dónde estás todo el tiempo, incluso a veces también saber qué te pones, qué te vistes, que sí puedes, que no. Culpabilizar a la persona también, en donde tú tienes la culpa de que yo te trate así, ya son estados justamente que se van inclinando un poco más hacia el color naranja porque la gravedad de la violencia se va incrementando. Ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir, por ejemplo, amistades, entornos sociales, lugares que puedes visitar o no. Destruir, por ejemplo, tus redes de apoyo. Comienzan a aislarte, no te juntes con ciertas personas, no vayas a ciertos lugares. Manosear, por ejemplo, igual, si no hay consentimiento de algún contacto físico, es un acto de violencia. Caricias agresivas, ¿no? Como de, ay, es que yo sí te quiero, ¿no? Como de una forma muy agresiva y que no está haciendo una demostración realmente de amor. Golpear jugando, desde el pellizco, el empujón, lo que hablábamos hace un momento. Eh, Patear, encerrar, aislar, extorsión, mm, amenazar con objetos o armas, ya estamos mucho más hacia lo rojo. Y si se dan cuenta, se va subiendo el impacto de las acciones y el control que se tiene o se busca tener a través de esas conductas. El abuso sexual, acciones forzadas y finalmente el punto más alto del violentómetro que sería el feminicidio. ¿Mm? Es muy importante que puedan contar con esta herramienta que les va a permitir identificar en algún momento si necesitan buscar ayuda o apoyo e incluso lo pueden difundir en el caso de maestros, maestras a sus alumnos o bien que lo puedan tener de uso personal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona la violencia en las relaciones de pareja? Se identifican tres fases. La primera fase es de tensión que se va acumulando. La pareja comienza a tener pequeñas diferencias, pequeños conflictos,
se comienzan a alejar de sus redes de apoyo familiares, como lo mencionábamos hace un momento, y puede haber a lo mejor abuso de sustancias, drogas, y la tensión se va acumulando, 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 acumulando y se queda así como como una olla express muy, muy contenida. En la siguiente fase es cuando esa emoción de violencia y de conflictos no resueltos está tan contenida que explota, que es cuando se da la conducta violenta, ¿no? Y que es cuando justamente hay agresión física, verbal, emocional, o en todas las modalidades que lo revisamos y se vive de manera latente. Una vez que explota, imagínense, es como un globo, lo inflas, lo inflas, lo inflas, lo inflas, que en algún momento estalla, ¿no? Asusta, brincas, todas las personas tenemos una reacción cuando se rompe un globo. ¿Y qué pasa? Que después viene la calma, así como, ay, ya se rompió el globo, bueno, ya, ni modo. Viene un proceso que se le conoce como luna de miel, que se caracteriza por la ausencia de tensión o de violencia. El agresor tiende a pedir perdón, en donde a lo mejor es comenzar a captar de nuevo a la víctima y poder como captarla para pensar que no va a volver a pasar, que es la primera vez, que se culpa a la víctima porque ella lo generó, porque ella hizo que él reaccionara así, pero no va a volver a pasar. Entonces hay una aceptación, existe un perdón y eh, se genera nuevamente como ese periodo en donde las cosas, ojo, parecieran que funcionan bien. Y lo pongo entre comillas porque de todo ese ciclo, esa parte de luna de miel en donde todo funciona es muchas veces lo que hace permanecer a la víctima en la esperanza de que las cosas sí pueden funcionar, porque también hay momentos lindos, porque también hay momentos en donde él se comporta como ella quiere o la persona quiere. Sin embargo, como lo muestra la siguiente imagen, se va a repetir una y otra y otra y otra vez en un sinfín. Comienza de nuevo las tensiones, en donde son conflictos, diferencias no resueltas, incómodas, se acumula, se acumula, se acumula tanto como el globo que estalla. Se da una situación violenta, un empujón, celos, reclamos, lesiones, pero viene la reconciliación, el perdón, la luna de miel, aquí nada pasó, todo es miel sobre hojuelas y vuelve de nuevo el ciclo. Hay que tomar en cuenta que este ciclo, además de repetirse, va a ir en aumento. La intensidad y la violencia tiende a aumentar la intensidad y a una mayor intensidad, pues hay un mayor riesgo de vivir situaciones dolorosas, complicadas, que pueden llevar hasta el feminicidio o la muerte, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en situaciones de violencia dentro de una relación? En el aspecto físico, pues justamente a lo mejor lo que podemos ver, ¿no? Moretones, heridas, contusiones, a lo mejor me jaló del brazo y me esguincé el hombro, una luxación, una fractura. Y también hay condiciones físicas que no se ven, pero se viven, como cuáles ante altos niveles de estrés o estados de alerta se puede comenzar a generar gastritis, colitis, procesos infecciosos, y el cuerpo habla, el cuerpo lo va también a reflejar, ¿no? Pérdida de peso, por ejemplo, perdón. Y en aspectos de la salud reproductiva y sexual, pueden estar expuestos a conductas sexuales de riesgo. Por ejemplo, adquirir una enfermedad de transmisión sexual,
un embarazo no planeado, abortos espontáneos, prácticas sexuales sin consentimiento, puede haber también el comprometer incluso la vida por VIH o trastornos sexuales como anorgasmia, dolor en el coito, etcétera, etcétera. Respecto a la salud mental, también podemos identificar un impacto en el autoconcepto, que es el autoestima, sentimientos de soledad, desesperanza, depresión, ansiedad e incluso ideación suicida. Y si nos vamos a aspectos letales, pues todo este conjunto de impacto puede llevar a la muerte. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante considerar que si en algún momento te sientes o te sentiste identificada, identificado con alguna de estas situaciones, es necesario hablarlo con tu pareja. Si es una relación en donde la comunicación todavía es una fortaleza, debe de ser algo que pueda mencionarse. Ojo, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. No todo es miel sobre hojuelas. Los vínculos afectivos maduran, crecen, avanzan, pero también tienen crisis. Y cuando haya algo que incomoda, se tiene que hablar. Incluso dentro de las relaciones de pareja, una técnica que me gusta compartir con mis consultantes es que tienen que evaluar periódicamente el cómo se sienten en la relación. Si tal vez a los 3 meses, a los 6 meses o cada año, cuando ya es una relación mucho más formal, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van con la relación? ¿Están cómodos? ¿Hay algo que no les guste? ¿Hay algo que funcione muy bien? Tienen que evaluar periódicamente cómo se sienten, pero la comunicación es esencial para poder trabajar cualquier situación dentro del vínculo. Ahora, es necesario tener estas herramientas de conocimiento y de información para poder identificar si hay alguna situación de violencia, poder establecer límites enfocados en el respeto. Después de esa conversación, sí marcar límites en cuáles son las cosas que no están permitidas. Si no había acuerdos, poder establecer unos nuevos. Y si a lo mejor no hay la posibilidad de establecer acuerdos, entonces poder evaluar si esa relación es la que me puede brindar lo que se busca de un vínculo afectivo. Otro punto muy importante es identificar redes de apoyo. Siempre estar cerca de amistades, familia o instituciones en donde puedan recibir apoyo si están en alguna situación de violencia. No están solas, no están solos. Tienen que hablar con alguien que sea de su confianza. Incluso tenemos también la línea de la vida en donde ustedes pueden hablar para poder recibir atención emocional si se encuentran en alguna de estas situaciones. Hay instituciones de salud pública en donde pueden acercarse a recibir apoyo. También hablar con otras personas sobre lo que sucede. Alguien tiene que saberlo, alguien tiene que saber si te amenazó, si te violentó, si te empujó, lo que haya sido, alguien de confianza tiene que saber lo que está pasando. Y en situaciones de violencia, en donde ya incluso la vida puede estar corriendo algún peligro, una vez que lograste identificar redes de apoyo, tienes que realizar un plan de acción o plan de seguridad para alejarte de la forma más segura y tranquila posible. Ahora, hay algunas limitantes que por supuesto hay que identificar también que pueden estar limitando la búsqueda de ayuda. De inicio, la creencia a lo mejor de debilidad por acudir a algún servicio de salud. No, a lo mejor el buscar un servicio de psicología es solamente para los que están mal, es solamente para los débiles. Muchas veces nos encontramos con este tipo de creencias que la verdad es que más que ayudarles complica la situación. Es totalmente válido y necesario buscar apoyo cuando algo no funciona bien.
dejemos a lo mejor de estigmatizar la búsqueda de apoyo emocional, tanto en psicología o servicios de psiquiatría. Puede ser también por temor a represalias por parte de la pareja, en donde no puedes hablar con nadie, prejuicios por el tema de género, si soy hombre, si soy mujer, con lo que me identifico, cómo me voy a acercar a buscar ayuda, a nosotros no nos pasa eso, o a nosotras. Pocos recursos económicos, que justamente por ello es que hay que acercarse a los servicios de salud pública, que son gratuitos y siempre va a haber una alternativa para ti. Faltas de redes de apoyo, a lo mejor si hay pocas personas alrededor, es importante saber que tú puedes hacer la diferencia empezando por ti. Preocupación por el bienestar de los hijos cuando ya es una familia estructurada en una relación de pareja. Sí es importante por ello el plan de acción y de seguridad, o preocupación por represalias legales, si me va a demandar por abandono de hogar. Insisto, para todo ello hay que acercarse a los servicios de gobierno que están disponibles para todos y todas. También la idea del amor romántico. El amor romántico genera una expectativa irreal del amor. Aguas con eso. Creo que sería interesante para otro tema distinto. Y también la presión social. Entonces, si te encuentras en alguna de estas situaciones, recuerda que no estás solo, no estás sola, puedes acercarte a diferentes instituciones para buscar ayuda y poder vivir vínculos totalmente sanos. Les agradezco mucho estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación, todas las herramientas prácticas que nos está brindando. La verdad es que da gusto ver tanta claridad en el tema. Ahorita justo viene en el chat, veo varios comentarios agradeciendo que se aborde el tema porque es algo relevante, es algo que en la adolescencia pues comienza a identificarse, llega a tener su impacto bastante fuerte. También varios expresan el agradecimiento por las estrategias que lo identifican como algo muy práctico. Entonces, es algo que sin duda es de beneficio para toda la comunidad educativa y todas las personas que nos están acompañando. En estos momentos vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Para esto, les recordamos a quienes nos están acompañando que el chat está habilitado para que puedan poner sus preguntas, sus comentarios, si tienen alguna inquietud, lo escriben y en la medida de lo posible se va a dar respuesta a todos. En lo que comienzan a poner estas preguntas, yo se me quedé aquí con la espinita. Bueno, esto del amor romántico es algo que pues algunos lo hemos escuchado, algunos ahí tenemos como una noción, pero pues siempre sería bueno tener pues un poco más de la información por parte de un experto. Entonces, esto del amor romántico, ¿a qué se refiere? ¿Qué implica? ¿Qué es? Ay, gracias, muy buen punto. Gracias, doctor. El amor romántico tiene que ver con una idea idealizada como irreal de qué es el amor. ¿Por qué? Porque para muchas personas estamos dentro de un bombardeo de medios digitales, de medios de comunicación, acerca de las expectativas, de cómo tendría que ser un vínculo afectivo o romántico. Eh, Cae a lo mejor a veces en límites que no todas las personas tienen las habilidades emocionales o fortalezas para poder brindar ese tipo de características. Vamos con un ejemplo. Es lo que vemos en repetidas ocasiones, por ejemplo, en las películas de Hollywood, ¿no? En donde están impregnadas de ideas como que el amor todo lo puede, en donde se puede cambiar a la pareja, en donde hay quienes quieren salvar al otro y entonces mágicamente todo se resuelve, en donde a lo mejor, por más dura que sea la historia de cómo empieza en la relación, todo va a marchar bien. En esa idea de la magia, finalmente es la magia de Hollywood, o sea, vende esa idea romántica del amor, pero en la realidad, en los vínculos interpersonales y mucho más en los de pareja,
Y nuestro contexto social, insisto, en las regiones distintas de nuestro país, las demostraciones de afecto, las creencias y los valores son totalmente diferentes a lo que vemos en las películas, en las series, que nos dan una visión distorsionada de lo que en realidad implica un vínculo afectivo. Es muy importante mantener la realidad, conocer a la persona, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, sus dinámicas familiares, para saber si con todo ello tiene los elementos necesarios para saber que me va a brindar a lo mejor lo que yo espero y también lo que no, ¿no? Poder negociar, bueno, a lo mejor vamos con un ejemplo. A mí a lo mejor me gusta mucho la música para bailar, pero a lo mejor la persona en quien quiero tener un vínculo no baila. Bueno, para mí es algo que está bien, que no está bien, que puedo con eso o que no lo acepto. Y digo, no, jamás yo me quedaría sin bailar en una fiesta. Entonces, es poco probable que ese vínculo funcione porque para mí es algo muy importante y la persona es algo que no demuestra interés o gozo. Tampoco se puede obligar a la otra persona a ceder ante mis deseos. ¿No? Entonces, es muy importante primero generar un concepto de qué espero de una relación, que en consulta siempre es por dónde empiezo. ¿Por qué y para qué quieres un vínculo? ¿Cuál es el objetivo de relacionarte con otra persona? ¿Para qué? ¿Por qué? Y después, ¿qué esperas de una relación? Para que entonces puedas identificar si estás dentro de la realidad o te fuiste, que es a todos nos puede pasar, nos dejamos llevar por el amor romántico, por un amor idealizado, antes el amor platónico, que en realidad no existe, que no está en nuestra actualidad. Muchas gracias, que de alguna forma el ser conscientes justo de ese amor romántico, sintiendo bien, hace que uno se aterrice más en la realidad, no tanto en la idealización de, bueno, que todo va a salir bien porque hay amor, como si fuera el amor, todo lo va a solucionar mágicamente y que, pues vamos, es algo que puede generar mucho daño, incluso tener esa idea si hay una situación de violencia. A propósito de este comentario, alguien comenta en el chat, los jóvenes viven desde el noviazgo esa violencia y lo disfrazan diciendo que es su manera de amarse. Y es muy difícil poder apoyar a que salgan de ese círculo de violencia. Y por acá alguien también mencionaba que se llega a mencionar los celos, las escenas de celos, como si fueran algo positivo, como si eso fuera una muestra de cariño. ¿Qué Mm. nos pudiera decir al respecto? Sí, en este sentido, los celos no son sanos. Es una búsqueda del control y a lo mejor tiene que ver un poco más con los sentimientos de seguridad o de autoconcepto de la otra persona. Me siento suficiente o no suficiente para saberme que puedo ser amado o amada por mi pareja, ¿no? Perdón, en ese sentido, se busca como tener el control de la otra persona o se piensa que ella o que él están accesibles para otros. Por lo tanto, no es una conducta sana. Si en algún momento hay personas que dicen es que me importas, por eso no quiero que nadie te vea o por eso no quiero que salgas con nadie, no está haciendo un lenguaje sano del amor. En la persona tiene que estar por elección, no por necesidad. Cuando te vinculas desde la necesidad, es porque estás a lo mejor cubriendo carencias emocionales que te vas a sostener del otro, ¿no? Y entonces, mientras esté esa pareja, voy a estar estable. Pero si un día se termina, se derrumba. ¿No? Cuando es por decisión, es porque elijo compartir un pedacito de mi vida contigo, que es muy distinto, porque no solamente somos pareja y ahí ya se encierra toda nuestra actividad en la vida, sino que somos
hijos, hermanos, alumnos, primos, deportistas, trabajadores, amigas, amigos, o sea, tenemos diferentes roles en nuestra vida que a veces, cuando todo se reduce a la pareja, puede ser una situación complicada de aislamiento y por lo tanto de violencia. Entonces, los celos o el aislamiento y la búsqueda del control no son sanos en un vínculo afectivo. Muchas gracias. Y qué importante señalar esto del aislamiento, porque si uno lo piensa, pues depender o cargar todas las necesidades, relación, comunicación y afectos en una sola persona, pues suena algo muy, muy difícil y algo muy riesgoso, porque se tambalea esa relación y yo creo que la persona siente que se tambalea su mundo completo. Entonces, qué bueno que lo esté mencionando. Vamos con otra pregunta que ponen en el chat. Dice, el que tu jefe o jefa vea tus conversaciones de WhatsApp, ¿se puede considerar como violencia digital? Sobre esto mismo, igual acá el comentario, aludiendo a este control que se tiene en redes y dispositivos digitales. Ya ve, ¿Cómo se puede interpretar si es violencia o no es violencia en estos casos? ocupando un poco igual mi formación en el ámbito empresarial, habría que revisar justo otras características. ¿Por qué? De inicio, a lo mejor tener un poco más de información de esta situación, porque es tu chat privado, tu celular privado, o las empresas están en la obligación de brindarte equipo para el uso interno de la empresa, ¿no? Si es tu chat privado, sí incide a lo mejor en conductas que rompen con tu intimidad, ¿no? Porque es algo personal. A lo mejor si está en el acuerdo o en los contratos internos o postulaciones internas, finalmente es un equipo de la empresa y ahí meramente se tiene que estar revisando temas empresariales. Existe también la violencia laboral, entonces ya cumple igual con otros criterios, pero también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando acerca de intimidación, aislamiento, burlas, cohesión y también física. Entonces ahí tendríamos que tener como más información respecto a tu chat, si es personal, si es el interno y las características particulares de los lineamientos de la empresa. Justamente es interesante ver ahí como los acuerdos, los lineamientos que están previamente establecidos, y eso me recuerda la misma plática al inicio sobre el hecho de que pues, tienen que asentarse bien las cosas, porque si no, en la ambigüedad uno se puede perder y justo no tener tan claro cuál es su derecho o en qué momento ya se está incurriendo en una falta. Abriendo el tema con esto que mencionaba de los celos. Alguien pregunta que por qué el hombre es más celoso que la mujer. Y esto puede acompañar la pregunta, ¿realmente son más celos o quizás sería la forma en la cual los expresan? Híjole, este tema en cuestiones de género también es muy interesante, porque la construcción sociocultural que se tienen en las mujeres, a diferencia de los hombres en el concepto del amor, sí tiende a ser muy diferente y a partir de ahí que se relacionen desde perspectivas un poco distintas. ¿Por qué? Pues estamos en un contexto machista en donde el patriarcado pareciera que asigna muchas libertades y permisos en cuanto a los vínculos románticos y amorosos a los varones. Entonces, en automático se les proporciona como un poder jerárquico permisivo en donde tienen o pueden tener, no quiere decir que ya lo hagan en automático, pero que tienen esa libertad de tener conductas que rompan con las estructuras de una conducta sana en las relaciones de pareja. Por lo tanto, eh, sí tiende más a lo mejor a buscar el sentido de pertenencia, como de tú me perteneces, porque a las mujeres nos tienden a visualizar como artículos de consumo.
Entonces, como es un consumismo de lo femenino, entonces tiende a verse como mi pareja. Es como cuando tengo mi pluma, mi lápiz, mis cosas, entonces tú me perteneces y no puedes estar con nadie más. De ahí que haya esta visión de celos, de control y de abuso, que justo las premisas es romper con esos patrones y romper con esas estructuras sociales en la medida de lo posible. Cada quien va a ir a su ritmo, a su paso, rompiendo esta estructura patriarcal. Los hombres varones cuestionando a lo mejor estos permisos que están como estructurados y apegarse a lo mejor a unas conductas y vínculos sanos. Creo que de ahí es que muchas personas tienden como a ese control, pero lo importante siempre es romper lo que no es sano, mantener lo que sí te funciona. Muchas gracias. Como que es que socialmente pareciera estar más aceptado quizás con unos el expresar esos celos y pues ligado con justo esto de tratar como si fuera una propiedad, como si fuese un objeto. Creo que abrimos un tema amplio con esto de los celos porque ya van varios comentarios que apuntan a esto mismo. Como pregunta alguien aquí, pues si son más bien como por grados o niveles, posiblemente refiriéndose a, bueno, a partir de si en algún punto ya lo vemos como algo negativo o si todos los celos se considerarían como algo que sería deseable evitar. También comentario por aquí que menciona que pues es algo natural, que es una emoción natural y que pues sería algo, pues ahora sí que parte de uno el experimentarlos. También alguien menciona que en los jóvenes ahora en las relaciones tanto de amistad como noviazgo, lo realizan estas relaciones con jalones, con violencia, y ya le ponen este sobrenombre de el tóxico o la tóxica a la pareja cuando llegan a tener esos celos. Como que pareciera como que lo trivializan o ya lo incorporan como en una forma de nombrarse. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Pues de inicio estos términos acerca del tóxico, la tóxica, finalmente sí nos ayudan a nombrar conductas no sanas. A lo mejor no es un término como tal que venga en la RAE, pero sí tiene que ver con el señalamiento de conductas que están lastimando o que están generando un conflicto. Incluso actualmente hay muchos términos también que se están generando, como lo decíamos, el moving, el ghosting, o sea, muchos términos que están nombrando estos tipos de violencia. Entonces, hay que nombrarlo. Lo que no se nombra no existe. Entonces, tan solo con el mencionarlo ya sabemos que hay situaciones que se tienen que atender de inicio. Respecto al punto a lo mejor que los celos son algo normal, eh, hay que recordar que podemos tener respuestas emocionales ante estímulos. Las respuestas emocionales son totalmente normales, son todas válidas e incluso inevitables. Todas tienen una razón de ser. Algunas no son tan cómodas, pero están ahí por algo. Entonces, si yo me siento incómoda o incómodo con alguna acción de mi pareja que me hace sentir celosa o celoso, la gestión está en la persona sobre esa emoción o sentimiento. No quiere decir que por lo que yo siento voy a transgredir y a controlar a la otra persona. De ahí la importancia de los factores de riesgo para conductas violentas es poder tener una gestión emocional adecuada y eso nadie nos los enseña. Por ello es importante acercarse a servicios de salud si en algún momento notamos que hay una conducta impulsiva de control o de celo, acercarse a un servicio de salud mental con un psicólogo, con un psiquiatra, con grupos de apoyo para poder atender y corregir esa respuesta emocional. Muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas que ahorita sí están muy participativas y la verdad que
que da mucho gusto el que estén pues reflexionando tanto con este tema. Justo la intención de crear estos espacios. Alguien pregunta si la violencia a la pareja ha crecido en estos últimos años o si es más bien como por esta cuestión de redes sociales y comunicación que ahora ya se está viendo más. Si es que antes no se abordaba el tema, pues hay una cuestión importante. Igual aquí alguien menciona que de su expareja pues había tenido comentarios negativos. Mencionan que si se considera también violencia de pareja, menciona que tuvieron la ruptura y después de la ruptura comenzaban a sacar rumores, el tratar de afectar su imagen. Y también por aquí alguien preguntaba algo que creo que es muy importante también aclarar. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestras hijas e hijos a diferenciar entre amor sano y la dependencia emocional? ¿Cuál sería la clave? Perfecto, qué buenas preguntas. De inicio, estadísticamente, habría que revisar las últimas publicaciones. Ese dato en este momento no lo tengo. En mi experiencia, lo que puedo decir es que lamentablemente la violencia siempre ha existido en las relaciones. Em, no es que exista más, sino que ya se habla más. El punto a lo mejor a cuestionar es que lamentablemente no ha bajado el índice, ¿no? Sino por el contrario, tal vez se mantiene o ha incrementado. Entonces, las redes sociales, los medios digitales sí ayudan a poder nombrar y visibilizar las situaciones de violencia en las que nos encontramos. Lo que va a marcar la diferencia son las acciones que se lleven a cabo para modificar este tipo de situaciones y problemáticas sociales. ¿Cuáles son esas acciones? Poder tener el acercamiento a los diferentes espacios públicos de salud para poder hacer la diferencia. En cada uno de nosotros está ir avanzando en ese aspecto. En la siguiente pregunta era sobre esta persona que después del término de una relación, si están como inventando chismes, si a lo mejor están hablando cosas de ellas, como desprestigiando su imagen, sí puede requerir una situación de violencia, porque recordemos que puede ser un vínculo actual o un vínculo reciente, una expareja. Incluso recordemos, como lo mencionamos en la ponencia, puede ser a través de personas, de los hijos, de la familia, de lastimar a alguien, la manipulación. Entonces, es probable que esté viviendo una situación de violencia. También puede acercarse a alguna institución, a la línea de la vida, por ejemplo, para poder revisar un poco más a detalle la situación en la que está. Y finalmente, cómo poder hablar con los hijos acerca de los vínculos sanos. Si es necesario poder identificar el consumo de la visión del amor que se tiene actualmente, ¿no? Insisto, no nos podemos alejar de los medios digitales. Estamos en una charla interactiva, ¿no? Entonces, esto es lo de hoy. Hay que adaptarnos a lo que viene también. Entonces, es necesario, sí, tener información de fuentes fehacientes, evitar justamente como este contenido en donde se alimentan las ideas y los valores que están orientados más hacia conductas violentas y delictivas. Como nosotros, como papás, mamás, sí tenemos que cuidar en ese aspecto, guiar, estar al pendiente, saber con quién hablan, con quiénes se vinculan. Hay papás que a lo mejor se sorprenden en decir le doy o no le doy permiso. Bueno, finalmente lo va a hacer o no lo va a hacer y no nos vamos a enterar. Entonces, la comunicación abierta es esencial. Con quién hablas, con quién convives, saber si a lo mejor alguien está interesado o interesada en ellos, cómo le hacen sentir, quién es, sí conocer a las personas con quienes se vinculan. Tan solo quienes nos estén escuchando, mamás o papás, eh, quiénes son sus amigos, cómo se llaman las amistades de sus hijos, ¿no? En dónde viven, cómo son, cómo son las familias de cada una de esas amistades. Tenemos que estar en un acompañamiento de la vida y la toma de decisiones de nuestros hijos.
ya no podemos tomar las decisiones con ellos como cuando tenían 5 años, pero sí podemos acompañarlos y el objetivo es que en algún momento no nos necesiten. Entre menos nos necesiten, mejor trabajo hicimos. Muchísimas gracias. Qué comentario tan claro, justo para que uno pueda ponerlo en práctica, que de verdad uno pueda cuestionarse y a partir de ello hacer un cambio. Así ya vamos con el último, vamos sobre tiempo. Alguien pregunta, pues ya se dio el evento de violencia, sin embargo, que haya sido hace tiempo, los efectos pues todavía están al día de hoy. Entonces, por ese lado, ¿qué se pudiera hacer? Y esto sumaría ya como un comentario final que nos pudiera proporcionar. Hay muchos estudiantes de nivel bachillerato, de nivel secundaria que nos acompañan y varios de ellos llegan a estar ya en una relación de pareja y se cuestionan, bueno, ¿cómo voy a saber realmente si estoy bien o no estoy bien aquí? ¿Cómo dar ese paso? Que a algunos probablemente ya les hizo sentido la plática, pero justo, ¿qué les podría servir para dar ese empujoncito y solicitar la ayuda? Muy bien, perfecto. Cuando una persona ya está lamentablemente en una situación de violencia, ya detonó alguna agresión, sí es importante, como lo mencionamos, primero hablarlo con alguien. Hablarlo con alguien. Alguien tiene que saber lo que está pasando. Es una medida de seguridad, alguien de confianza. No es para que te resuelva, no es para que haga algo por ti, sino para que sepa y en algún momento haya, pues, como un testigo, ¿no? De lo que está pasando. Es importante también generar estas redes de apoyo, acercarse a familiares o amistades con quien te puedas resguardar, sentirte segura en caso necesario. Siempre contar con alguien es muy importante y siempre hay alguien que puede extenderte la mano. Es también necesario acercarse a recibir asesoría legal o institucional en nuestra ciudad. Bueno, estamos en la Ciudad de México, hay diferentes instituciones, las Lunas, que son instituciones de asistencia directas para las mujeres, o la CONAVIM, me parece también todavía está vigente, o incluso, insisto, la línea de la vida. En la línea de la vida, si por ahí alguien tiene el número, se lo agradezco, o si lo pueden poner en el chat. Es una línea de apoyo psicológico en donde pueden recibir orientación, les puedes dar información de las diferentes instituciones de gobierno que están disponibles para que se puedan acercar en su ciudad, aunque no estén en la Ciudad de México, si están en algún municipio de la República Mexicana, les pueden orientar para saber cómo hacer su plan de acción, su plan de seguridad y poder recibir este apoyo y no hacerlo solas, ¿de acuerdo? Para disminuir las probabilidades de algún otro episodio y alejarse de forma segura para que estén resguardadas. Si tienen hijos, también lo hagan de forma segura. Esas serían como mis sugerencias una vez que identifican que están en una situación de violencia, ¿de acuerdo? Y para las juventudes que nos escuchan y nos ven hoy, es importante considerar que un vínculo afectivo lleva una responsabilidad. Eh, es necesario primero poder asegurarnos de ser responsables de nosotros mismos. Como les mencionaba, cuando nos vinculamos desde una carencia o desde una dolencia, nos vamos a agarrar de la otra persona, como para que nos dé sensaciones gratificantes. Yo les sugiero que de inicio esas sensaciones gratificantes las puedan obtener de ustedes para ustedes. Una vez que a lo mejor logran esa responsabilidad con su autoconcepto, su autoestima, su seguridad, su autocuidado y están ustedes integrados al 100% o en el mayor porcentaje posible, tal vez van a poder vincularse de una forma sana, de una forma segura, de una forma que los vínculos afectivos se disfruten. No tienen que ser dolorosos, no tienen que ser un drama, no tienen que herirlos, tienen que ser bonitos, tienen que ser las mariposas en el estómago, ¿no? Si por lo contrario no sientes mariposas y sientes abejorros por ahí picoteándote, pues a lo mejor estás viviendo una situación no tan sana.
Mi sugerencia sería que busques en redes el violentómetro, que es un claro ejemplo, gran material para poder identificar si alguna de las situaciones que te han incomodado, que te han lastimado, que no sabes cómo se llama, pero que no se siente bien, las pudieras estar viviendo. Entonces, si lo identificas, acércate a una persona de tu confianza, de preferencia un adulto de tus redes de apoyo que pueda ser un maestro, una maestra, un consejero, tu tía, tu prima mayor de edad, pero que sea alguien que te pueda orientar o que pueda tener fácil acceso a instituciones en donde puedas solicitar apoyo. E incluso, nuevamente, si a lo mejor dices, no, como que nadie confió al 100%, llamar a la línea de la vida para poder buscar esa guía, ese apoyo, saber qué está pasando y contar con un directorio de diferentes instituciones en donde se puedan acercar para recibir un apoyo mucho más profesional o prolongado en dado caso de necesitar psicoterapia o asistencia legal. Muchísimas gracias. Gracias por tanta claridad en cada una de las respuestas. Le comparto que hay muchos comentarios agradeciendo la información, la claridad, los ejemplos que ha dado. Entonces, pues se le agradece mucho y ojalá nos pueda acompañar próximamente en otro evento de este tipo. Y pues bueno, también se les agradece muchísimo a todas las personas que nos están acompañando en este seminario. Se les recuerda que tenemos sesión el próximo miércoles 4 de marzo con la sesión llamada El cutting, ¿qué hacer con lo que sentimos? Es un tema que se solicitó por medio del form que poníamos al inicio de las sesiones y es además una problemática muy frecuente en la adolescencia, por lo cual esperamos que sea de su interés y que les pueda servir mucho. Les recuerdo el 4 de marzo en el mismo horario y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tengan una excelente tarde. CONASAMA. Gobierno de México. CONASAMA. Gobierno de México.